se hizo pública una confrontación entre dos relatos sobre lo que había pasado y eso forzó a muchos sectores a ubicarse, digamos, ¿no? en forma más decidida, acompañando o arriesgarse a... ¿Y cómo recordás vos ese momento? Donde además la campaña anti-argentina volvió a estar muy activa porque, bueno, la comisión vino en medio de un clima de agresión, sí. Venían inspectores a humillarnos. A humillarnos, efectivamente. ¿Cómo recordás vos ese...? Patricia Derian, que fue nombrada por Carter para ocuparse de estos asuntos, y Cyrus Vance, a quien él nombró en la embajada, pero con estos intereses, se reunieron con todos los movimientos de derechos humanos, recibieron a toda la gente que quería verlos, recibieron a las madres de Plaza de Mayo y pasaron al Departamento de Estado las informaciones que tenían. Lo que sucede es que por algo Carter no volvió a ser reelecto, porque se puede ser progresista hasta ahí y un poco más ya empezás a molestar en los negocios, ya empezás a molestar en las confabulaciones, ya empezás a molestar en todo. Las dictaduras en Latinoamérica tuvieron todas el apoyo de Estados Unidos, no solo Chile, todas. Lo de Chile es de una vileza, es completamente aberrante. Pero lo de Argentina se parece bastante. Yo creo que Carter no podía hacer lo que quería, como ningún presidente norteamericano puede hacer lo que quiere, a menos que sea Bush, que nació así como es él, quiere lo mismo que quiere el establishment. Parece raro encontrar un ser humano entero que signifique todo eso horroroso que uno piensa. Pero él y Dick Cheney son dos personajes, sin hablar de Rumsfeld. Pero Bush fue elegido y fue reelegido. Y es un horror que es un nivel de papelón, como ese presidente de donde era, de Ecuador, que cantaba Bucaram. Es como que ellos arman un aquelarre y mientras tanto viven una fiesta. La sensación de con Cristo y con la espada que me da Bush es la misma que yo sentía con respecto a el comportamiento de Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas en la época de la última dictadura. Yo sentía lo mismo. Ellos no nos van a ayudar. Y si bien había gente interesada en interceder en esta situación, en lograr aminorar esta barbarie, no pudieron hacer nada. Pero nada. Yo no sé si vos sabrás de algo bueno que salió de allí, pero lo mejor que salió de allí fue que la gente pudo hablar y que esto se reprodujo afuera. Y entonces ya habían secuestrado 3 madres y una monja de madre de Plaza de Mayo, pero no pudieron secuestrar más. ¿Y vos recordás que duró 15 o 20 días la visita y en ese momento hubo, bueno, apareció en los medios, digamos, ¿no? Sí. Sí, porque había colas de gente en la calle esperando. ¿Cómo recordás qué sensación te dio a vos ese momento, digamos? ¿Pensaste que era un momento de
ruptura o que... Como todos los románticos, me hice ilusiones. Francamente me las hice. Pensé, si el presidente de Estados Unidos quiere, puede. Y no es verdad. No es verdad. Bush puede porque quiere lo que quieren ellos. Carter quería otra cosa, entonces no pudo. Yo pensé, los van a parar. Los van a parar. Los van a hacer llamar elecciones. Y la barbarie va a parar. No, no paró. No paró. Y la repercusión en los digamos, local, así en los medios. Fue muy híbrida, muy vergonzosa, muy... Ellos también tenían que decir que eran derechos y humanos. El periodismo argentino se comportó durante la dictadura de una manera vergonzosa, prácticamente sin excepciones, exceptuando la revista Humor, que fue un ejemplo. Después de la madre de Plaza de Mayo, Teatro Abierto, Humor, fue un verdadero ejemplo. ¿Vos empezaste a participar en el Humor desde el comienzo, más o menos, de la revista? No, del comienzo me pidieron que participara, pero participé recién cuando volví. ¿Y cómo era el trabajo en Humor? ¿Qué... Yo no iba a la redacción, yo hacía un cuentito y lo mandaba, siempre tarde. Era muy estimulante, estaban todos como mosqueteros, con la espada desenvainada esperando que vinieran a buscarlo. Y los venían a buscar a cada rato, les secuestraban un número, les hacían un juicio. Sobrevivieron, tenían un maravilloso abogado y sobrevivieron. Pero el ambiente era terriblemente estimulante. Gente muy distinta entre sí. Se conocía, se leían los unos a los otros. Y como vos sabés, no era solamente una revista de humor, tenía un humor sensacional, de lo mejor que existía, pero además convocaba Cassioli a otra clase de gente también para que tuviera una página abierta, que eso fue lo que hizo conmigo. ¿Y vos sabés si él se autolimitó también del mismo modo, digamos, que otros tuvieron que entrar en esa, por así decir, esa negociación, digamos, donde bueno, sabemos cuáles son los límites de lo que podemos hacer porque nos cierran definitivamente? Bueno, no cierran definitivamente, no hubiera sido nada, nos matan, esta era la cosa, ¿no? Que nos cierren era una cosa que se ponía a prueba con cada número. Que nos maten era otra cosa. Entonces, si bien la autocensura era poquísima, existía la suficiente como para que no nos matara. Y el humor también evolucionó, digamos, ¿no? Porque en los primeros tiempos es una revista que hace no solo, pero principalmente es crítica cultural, ¿no? Sí. Es la denuncia de la brutalidad torpe, mediocre, gris, sí, aburrida sí, de esa cultura del régimen, digamos. Así es. ¿Por qué tuvo ese impacto, digamos? Porque eso era lo que verdaderamente generaba la burla, digamos, era una burla posible. Era una burla posible. La gente se enteraba de que era posible cuando la veía. La gente se sentía interpretada, se sentía tratada con inteligencia y con respeto. Sentía que se hablaba de temas que la estaban volviendo loca.
sentía que se hablaba. A mí lo que me pasaba con los cuentos era que yo escribía a veces sobre cosas muy mínimas, pero la gente se emocionaba mucho, porque de eso no se hablaba, porque estábamos en una época en que el dólar había ganado muchísimos corazones. Entonces a nadie le daba vergüenza hablar de los dólares, y a muchísima gente le daba vergüenza hablar de sentimientos, porque la brutalidad, el clima asesino del régimen, puso entre paréntesis los sentimientos. Es muy difícil en esa coyuntura estar con la piel sensibilizada por lo que pasa o por lo que le pasa a tu vecino, aunque no se lo lleven, simplemente porque no puede trabajar. Y hablar de esas cosas era como revolucionario, y la gente lo sentía así. Tenían amor, eran fanáticos, eran completamente fanáticos de humor. Yo recibía tantas cartas y lloraba tanto de emoción. Eso es un regalo que le debo a Cassioli, porque él fue el que insistió muchísimo para que participara. Y yo, que tengo mucho humor, de todos modos pensé que una revista de humor no tenía nada que hacer. Dije, mira, haz lo que quieras. Entonces empecé a hacer los cuentitos. Y hasta hoy sigo teniendo gratificaciones por los cuentitos. Muy especial. ¿Y cómo fue tu participación en el teatro abierto? ¿Puedes contar un poco cómo? El día que unos autores estaban sentados tomando un café, en parte nos habíamos convocado entre nosotros, en el bar de Argentores, se confirmó la noticia de que el Conservatorio Nacional de Arte Escénico había anulado la materia teatro argentino. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y de ahí mismo, ese mismo día, salió la idea de hacer los 7 días a la semana, 3 obras por día, de media hora cada uno, como gritábamos Tito Cosa y yo, de 20 minutos. Los dos mayores fiacas. Y se empezó a pensar en nombres. Y cuando llegamos a 21 tuvimos que parar. Dijimos, llamemos primero. Y todos aceptaron. Entonces no pudimos llamar a nadie más, porque 3 por día, 7 días, da 21. Fue una experiencia totalmente maravillosa. Se autofinanció porque vendimos talonarios de entradas para todas las funciones o para algunas funciones a la gente que quería comprarlas, y las vendíamos a lo que costaba un boleto de colectivo, pero vendimos miles y miles y miles y miles. Por eso la gente no entraba, no cabía. Y descubrimos, la idea era expresar de viva voz que no estábamos muertos, que estábamos vivos, que existíamos, que el teatro argentino existía y que nuestro público existía. Y esa parte corría por cuenta del público. Y el público hizo su parte maravillosamente. Tuvimos un apoyo, una cantidad de gente.
Vos no sabés lo que fue la asamblea la noche que quemaron el Picadero, que esa misma noche sobre las cenizas hicimos una asamblea. Estaba lleno de gente, era como que nos habían hecho un cordón y nos custodiaban. Era muy impresionante. Y después empezaron a llegar las ofertas de distintos teatros. Romay ofreció el Nacional, todos. Y votábamos y hablábamos a los gritos, porque estábamos en un sitio muy grande, era de noche y no teníamos micrófono. Y finalmente votamos, afortunadamente, por el Tabarís, que era un lugar que en ese momento daba lo que una fina dama llamaría burlesque, que era más bien porno. Y rescatar un lugar así para el teatro nos pareció un desafío interesante. Trabajábamos siempre fuera de los horarios del teatro, trabajábamos más temprano. La última noche de teatro abierto es uno de los recuerdos más emocionantes de mi vida. Todo el teatro estaba lleno de gente en las butacas, que estaba de pie, de gente en los pasillos, de gente en el pullman, de gente colgada de cualquier lado. Y estaban abiertas las puertas del teatro y se veía la gente en el hall y se veía la gente en la calle. Y nos tiraban flores. Y nos tiraban serpentinas. Y nosotros nos fuimos todos al escenario, éramos 100. Y no podíamos terminar de despedirnos, ese público y nosotros. Porque habíamos hecho juntos una demostración muy importante para nosotros. Fue muy, muy lindo lo de teatro abierto, muy lindo. ¿Y generó una ruptura, digamos, de la censura en otros ambientes? ¿Pensás que a partir de teatro abierto hubo...? Se empezó a hacer danza abierta y otras... Hubo otras expresiones. Claro, sí. Pero el hecho de que el incendio provocara, en vez de temor y retraimiento, generar una convocatoria que fuera un desafío, digamos, ¿no? Sí. Público, por primera vez de forma masiva. Bueno, por eso se conformaron con ese incendio y no intentaron nada más, porque les había salido el tiro por la culata. ¿Y eso generó un efecto de demostración en el periodismo? ¿Vos pensás que hubo un cambio de...? Algunos. En el Clarín hubo masas, hizo notas interesantes por las que podría haber pasado malos ratos. Pero bueno, ya era agosto del 81, el clima no era bueno, pero empezaba a ser un poco diferente. Una cosa que no te pregunté, que me interesaría tu opinión sobre la nota famosa del país Jardín de Infantes de María Elena Walsh. No sé si vos recordás, en el 79, sí, creo que vos ya estabas en el país. Sí. En Clarín sale esta nota que sí. muy renombrada y donde ella... Era otra María Elena Walsh. No es la misma que decía que la carpa de los maestros ensuciaba el ambiente. Es otra María Elena Walsh. Sí, es una nota excelente, hecha con coraje, a pesar de que ella es una de esas figuras que son intocables. Nadie pensó nunca que le iba a pasar algo a Ernesto Sábato, o que le iba a pasar algo, y mucho menos a ella menos que a Ernesto Sábato todavía. Y nunca le podía pasar nada a Jorge Luis Borges, o a Bioy Casares. Bueno, ella pertenece a esa élite, no porque esté a la altura, digamos, no, es otra cosa, pero de todos modos ella tiene un apellido, un lugar muy ganado también por sus canciones y cuentos para chicos, que la hacían bastante vulnerable. Pero eso no quiere decir que
tenía obligación de escribir la nota, la escribió. La escribió porque quiso y fue un shock. ¿Vos recordás así como que tuvo un impacto? Sí, tuvo mucho impacto, sí. Sí, cuando el diario ya no se conseguía, porque se agotó por eso, se fotocopiaba la nota. No existía el email, así que la gente hacía lo que podía. Pero creo que es interesante cuando uno lee la nota, empieza con un reconocimiento al triunfo de las Fuerzas Armadas en la guerra contra la subversión. Sí, o sea, sí. No nos engañemos. Esa es María Elena Walsh. Pero por suerte escribió la nota parapetándose en esto, además porque es lo que ella cree. Es lo que ella celebraría. Pero después se ocupa de eso otro que la molesta tanto. La banalidad, la trivialización, el absurdo, la falta de respeto. Esto la enojó mucho. Y por eso escribió la nota. Pero como vos decís, poniéndose a resguardo. Pero poniéndose a resguardo con naturalidad, porque ella lo cree. Eso es una cosa que ella fabricó. Una pregunta, bueno, vamos terminando. Vos dijiste algo sobre Malvinas y me gustaría ¿vos querías que Argentina ganara o perdiera la guerra? ¿De Malvinas? Nunca pensé que podía ganarla. Era imposible pensar que pudiera ganarla. Había que estar loco, había que ser Galtieri. Era imposible, ¿cómo la va a ganar? Además, contra la OTAN. Además, Haig, un personaje realmente repugnante, venía aquí, les hacía sonrisas, decía de Galtieri que era, nunca lo olvidaré, un general majestuoso. Muy divino. El borracho de Galtieri, un personaje majestuoso. Bien. Y después se iba y ellos son los primeros aliados uno del otro. Así que además nosotros estábamos por ganar en la UN la batalla por la colonización de las Malvinas. Desde el punto de vista de los avances que se habían hecho en ese sentido con profesionales de Cancillería, profesionales, no políticos ni militares, estábamos a un paso de solucionar el conflicto. No, te pregunto y retrocedimos 1000. Te pregunto por la intención de preguntarte, porque en ese momento da la sensación de que el campo cultural e intelectual se dividió, probablemente más que otros, digamos, entre posiciones que decían, bueno, esta es una causa nacional, estará mal instrumentada, pero es una causa nacional que merece ser perseguida, y quienes decían, no se puede separar. No, para mí nunca fue una causa nacional. He discutido con mucha gente sobre el asunto, por supuesto, en su momento. Nunca fue una causa nacional, una causa fabricada por un general borracho para quedarse más tiempo en el poder ellos. Y esto era bastante evidente, y además mandaban a muchachos de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, al sur. Y ya habían dejado prácticamente de matar gente, ya habían matado a la gente que querían matar, les quedarían algunos rezagos de los que se hicieron cargo rápidamente. Entonces ahora empezaron con otra generación. Un día Hugo Arana estaba en mi casa, íbamos a ensayar una escena de Domesticados, porque había ganado el primer premio de Argentores y nos invitaron a hacer una escena en la ceremonia. Y él llegó más temprano
y estábamos los dos sentados mirando por televisión a Galtieri, que decía: y si hace falta vamos a mandar 4.000 más, 40.000 más, 400.000 más. Y Arana lloraba. Me decía: ves, toda nuestra vida escuchando a estos asesinos hijos de puta. Y él habla de cuántos jóvenes va a mandar. Y nos vamos a morir y estos van a seguir haciéndonos estos discursos. Y yo le decía: no, Hugo, no nos vamos a morir con ellos en el poder. Sí, vas a ver que sí, si no son ellos van a ser otros iguales. Decía, él estaba desesperado. Él tenía un chiquito. Y cuando vos tenés un hijo, el futuro no te parece una idea lejana ni trivial. No te desenganchás pensando: bueno, si en 30 años ya va a ser invivible el planeta, pero yo no voy a estar. Uno no puede pensar eso cuando tiene hijos. ¿Y vos recordás cómo fue la posición, digamos, de solidarizarse con la causa, pero digamos, tratar de mantener distancia de la dictadura, que tomaron muchos partidos? Sí. Algunos músicos, artistas que participaron de jornadas, Sí. actividades. Sí. ¿Cómo fue eso? Yo creo que entraron por el aro, que participar era un gravísimo error, que había que ponerse a cantar en contra, que había que ponerse a decir lo que realmente era. Reconozco que no era fácil y que era peligroso, pero si querés cantar, canta lo que tenés que cantar, si no, callate. Bueno, pero la perspectiva de quedar como un traidor era... ¿Como un traidor a quién? Bueno, la idea de que hay una causa nacional, la soberanía es una causa nacional, la causa nacional existe. Nosotros tenemos un país semidesértico. Las Islas Malvinas no son una prioridad para la Argentina. Poblar el sur es una prioridad para la Argentina, que está vacío. No se hace ni eso. Además, te digo, con poco que estuvieras enterado, sabías que las negociaciones en la UN iban muy bien para nosotros. Entonces esto era, desde cualquier punto de vista, un desastre y una canallada. Yo creo sí que hubo mucha gente que se engañó y hubo algunas cosas que me conmovieron. Un viejo coronel, creo, que había contribuido. Después, cuando se empezaron a saber cosas, cuando se empezaron a saber que los oficiales se comían la comida y se quedaban con los abrigos y se comían el chocolate y todo lo que la gente mandaba. Este viejo apareció en esos programas monstruos que hacían Pinky y Cacho Fontana, que duraban 3 días, por ejemplo. Y vino con un estuche con 5 medallas. Las devolvía, porque la patria que se las había dado no era esta. Y él no podía conservar esas medallas con esta situación. Recuerdo que me conmovió muy profundamente, porque era cierto, ¿viste? Porque además es tan fácil para uno pensar: todos los militares son una mierda. Todos no son una mierda. Nada es tan sencillo en la vida. Nada. ¿Y cómo siguió la historia tuya después de Malvinas? Yo durante Malvinas estaba prohibido otra vez, así que estaba haciendo teatro, estaba haciendo Domesticados. Y
Y después de Malvinas empecé a hacer cine. Lo primero que hice en cine fue La Historia Oficial. Que la empecé cuando todavía estaba la dictadura. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el 83? Pero vos dijiste que habías empezado a escribir desde antes. Sí. En el 83 empezaste... Empecé a escribir fines del 82, principios del 83. Fines del 82. ¿Y cómo veías vos en ese momento la apertura, digamos? Yo veía el colapso. Una gran apertura que, digamos, no había. Y además, bueno, funcionaba la autocensura, que estuvo en tanto tiempo engrasado ese mecanismo que no se para solo. Y en el corazón de los hombres el temor no desaparece de un minuto para el otro, porque bajen a uno del balcón y suban a otro. No es así. Yo tenía en ese momento una participación en un programa de radio que hacía Bonardo. Y la mañana que asumieron las autoridades civiles, Alfonsín, cuando salieron a la calle Viñoni, Agosti, Macera, todo lo seguíamos por televisión. Y yo conté esa tarde en la radio que alguien del público, porque gritaban se van y nunca volverán, cosa que ya habían gritado durante la época de Galtieri, o sea que la ilusión siempre vive. Y alguien tiró una piedra y le dio justo a la gorra de Macera y se la hizo volar por el aire. Entonces hubo como un grito de júbilo. Y el camarógrafo que tenía la cámara hizo así. Entonces yo conté en palabras esta situación por radio. Y dije eso, el temor en el corazón de los hombres no se borra de un minuto para el otro. Y cuando se ha estado demasiado tiempo sometido a presiones tan duras y tan peligrosas, no es fácil ser libre. Movió la cámara instintivamente. Entonces, yo todavía estaba en el programa, después hablé de otras cosas. Sonó el teléfono, atendió el de sonido y me avisaron que quería hablar conmigo la mujer de un contraalmirante. Yo dije hola y ella me dijo: usted se va a arrepentir de esto que ha dicho y se va a arrepentir mucho. Yo le dije: en su familia trabajan unidos, según veo. Me cortó, pero me echaron de la radio. Y después de las elecciones, ¿vos cómo veías la situación no digo en términos políticos, sino más bien cómo veías ese renacer democrático? ¿Tenías tus expectativas? Sí, tenía muy grandes expectativas, demasiadas. Yo trabajé en un comité de participación política que armó Yuyo Rulet, que fue secretario de Administración Pública, que era un personaje maravilloso, que reunió a una serie de gente, de figuras, para que trabajaran para Alfonsín, desde afuera del partido. Nadie se hizo radical, hasta que no quiso. Después nos quisimos hacer radicales para poder votar en la interna. Pero empezamos a trabajar para Renovación y Cambio, dando ideas, haciendo campañas, ese tipo de cosas. O sea, fue una época muy, muy, muy activa para mí y muy feliz. Conocí a muchos de los políticos cercanos a Alfonsín, que eran de lo mejor.
No al Cotino Siglia, no, a otros de otras edades y con otros pasados. ¿Y este grupo quiénes lo integraban? ¿Qué hacían? Bueno, uno fue ministro de Hacienda, otro fue secretario de Legales, otro después tuvieron cargos así porque eran muy cercanos a Alfonsín y eran radicales, eran tipos que estaban en el partido desde siempre. Y yo me encontré con gente que me deslumbró, porque eran realmente muy democráticos y eran muy entusiastas. Cuando todo el mundo creyó que iban a ganar los peronistas, creo que Alfonsín, Yuyo Rulet y yo éramos los únicos que decíamos que iba a ganar Alfonsín. Nosotros volvimos de Europa, estábamos en una misión en Europa, mi marido y yo, y volvimos a tiempo para poder votar. Y Yuyo nos llamaba y nos decía: podemos prescindir de 2 votos, quédense. No, decíamos nosotros, no. Y vinimos para votar, estábamos muy entusiasmados. Nos entusiasmaba mucho la libertad, por supuesto, pero también nos entusiasmaba mucho la figura de Alfonsín, que es un hombre muy singular, que a veces uno quiere matar y a veces uno quiere abrazar. ¿Y cómo evalúas, digamos, el proceso, digamos? ¿En qué te satisfizo y en qué no? ¿Y qué podrías decir? Bueno, ¿Lo de Alfonsín? Sí, no solo, si querés personalizar a Alfonsín está bien, pero... No, digo el periodo de Alfonsín. Sí. Bueno, hubo el juicio a los comandantes, eso. La gente hace como que no es nada. No ha habido otro igual en el mundo. En el mundo. No lo hicieron los griegos, no lo hicieron los franceses, no lo hicieron los uruguayos, ni los chilenos, ni los paraguayos. No lo hizo nadie. Se hizo aquí únicamente. Yo estaba muy contenta y muy orgullosa. Y tenía muy altas expectativas. Me había olvidado del peronismo. No hay un solo radical que haya podido terminar su mandato con el peronismo. Y en términos de políticas culturales, en sentido amplio, no solamente lo que hace la Secretaría de Cultura, sí. ¿Vos pensás que hubo innovación? Sí, hubo una apertura, lo que se llama de verdad una apertura. Por ejemplo, la municipalidad consiguió un presupuesto bastante mayor que el que tenía y empezó a dar a grupos que se presentaran para hacer cosas, a darles luces, maquinaria, electricistas, pero entonces hacían algo en una plaza, en un parque, y empezaron a abrir todos los teatros que tenían cerrados, y eso se ve ahora, pero eso está hecho desde la época de Alfonsín. Lo que hizo fue abrir la puerta para que saliéramos a jugar. Ellos no son peronistas, no tienen una política cultural. A mí la sola idea de una política cultural me pone la piel de gallina. Yo creo que con la cultura lo que tiene que haber políticamente es respeto y apertura total. Y después que se las arreglen. Si lo que tienen que decir no le interesa a la gente, les va a ir mal. Es así de sencillo. Pero ellos dieron oportunidades en todos los niveles. Eso fue, pero se respiraba en la calle. La gente empezó a enterarse de que tenía sitios a donde ir sin pagar, en los que podía escuchar conciertos, ver obras de teatro, ver ballet, ver ópera o títeres. Y esto era deslumbrante, nadie les había dado nada gratis. Y mucho menos nada que apelara a sus sentimientos y a su inteligencia.
Para dar la sensación de que el impacto, digamos, creativo, el efecto creativo de esa apertura tardó en llegar, digamos, ¿no? Tardó. Porque todos estábamos con el espíritu de la contra. Yo, desde que nací, fui criada para ser la contra. Y fui toda mi vida la contra. La primera vez que era supuestamente oficialista, que yo no era oficialista a ojos cerrados ni a oídos tapados, lo que me parecía bien, lo que me parecía mal lo decía, pero era una situación muy rara y muy incómoda. Además nos habíamos acostumbrado a tratar de escribir entre líneas y era muy difícil acostumbrarse a escribir con claridad. Yo tuve la inmensa fortuna de que lo primero que hice fue la historia oficial. Porque como estaba encerrada en mi casa trabajando mientras recibía llamados amenazantes y salía a la calle y veía el falcón verde en la esquina y los tipos se abrían el baúl y me mostraban un arma como si dijeran, mira qué linda manito, tenía miedo, sí, pero tenía una sensación de libertad interior tan enorme. Las mayores satisfacciones me las dio la historia oficial mucho antes de que se filmara, porque la estaba escribiendo. Claro. La historia oficial, para terminamos ya, porque me parece que ya es muy tarde. ¿Sí? La historia oficial tiene, tiene una enorme cantidad de facetas, digamos, ¿no? Sí. No quiero concentrarme en esta, pero hay una que es problemática, que es si respalda, si es una forma de respaldar o no la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, la idea de, vos sos igual que la frase que dice, no me acuerdo, o sea, sí, sos como él, la otra cara de la moneda. Exactamente, esa frase. Firmenich es la otra cara de la moneda. ¿Firmenich no es la otra cara de la moneda? No, yo te pregunto a vos. Sí, yo te digo, Firmenich es la otra cara de la moneda. Esta mujer estaba casada con alguien como Firmenich, con un capo, se dice. El tipo la había abandonado hacía 2 años y ella tenía un chico. Y como el tipo no la cuidó para nada, lo fueron a buscar a él, ahí se la llevaron a ella y le pasó lo que le pasó. Ella estaba llena de odio contra él. Igual distinguía odiar mucho más al personaje de Alterio, a quien había odiado siempre. Pero en esa escena, cuando Alterio le dice, le ibas a conseguir un punto como tu maridito, ella está muy enojada. Es un personaje, no soy yo. No, está bien, pero da la sensación de que vos, No, yo no creo en la teoría de los dos demonios. No creo. Y no creo que esa frase apoye la teoría de los dos demonios. Creo que lo que hace es decir esto que te acabo de decir. Creo que Firmenich es la otra cara de la moneda. Y lo creo firmemente, y hay otros nombres que se pueden dar. Y que todos conocemos. Yo estaba en Europa y leía el diario. Y se hablaba de una acción armada en la que había habido 20 guerrilleros y que habían matado a 15 y entre los 5 se había salvado Firmenich. Y después leías una en la que había 10 y se habían salvado 3 y uno de los que se había salvado era Firmenich. Y la última que leí eran 2 y se salvó Firmenich. Es realmente un ser de enorme vileza y seguramente hizo toda clase de arreglos con Macera. Todo eso de los Montoneros y Macera es cierto. Todo. La otra cuestión. Sí. Te preguntaba básicamente porque me parece que en la época todavía está muy presente algo que no sucede ahora, digamos, que es más difícil,
todavía está muy presente el 74-75, digamos, ¿no? Todavía, Sí. o sea, la sensación de que no había empezado solamente con el 76, ¿no? No. Y es algo que he visto desde hoy, es más difícil de entender probablemente que en ese momento donde, bueno, la etapa de la violencia, la etapa del descontrol Sí. y por eso me interesaba ver, bueno, cómo, si vos cuando vos escribiste eso, vos pensás, ¿en qué términos vos pensaste el efecto que podía tener un discurso? No, esta es mi desgracia. Yo no soy buena jugadora de ajedrez. Yo no juego ajedrez. Soy incapaz de pensar 10 jugadas anticipadas. Así de sencillo. Lo reconozco. Si lo hubiera pensado, no lo hubiera puesto. La otra pregunta tiene que ver con el personaje de la supuesta madre, digamos, ¿no? De Norma. Sí. Y ella es también un personaje un poco sintomático, digamos, ¿no? En mi opinión, porque, bueno, ahí es el personaje que se regenera, digamos, ¿no? Es el personaje que termina dándose por enterada. Claro, pero en eso también hay una complicación en la película, ¿no? Bueno, el guión, la película. Hasta qué punto no problematiza el no querer saber, digamos, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, de eso se trata. Que no... De eso trata la historia oficial. Del 80% del pueblo argentino que no quería saber. Claro, pero no sé si me entendés. Es la pregunta que uno tiene sobre la sí. democratización, sobre el sí. tema de Alfonsín. Sí. Para ponerlo en Alfonsín, sí. y no en tu obra, ¿no? Alfonsín le tiene que decir a la gente algo que lo entusiasme, que lo enganche con la democracia, que le diga, no puede decir a la sociedad, ustedes son los cómplices y son los degenerados. No. Y entonces, bueno, les da una buena versión de sí mismos, digamos, ¿no? O sea, nosotros fuimos oprimidos por este malo. Cosa que además es verdad. Cosa que además es cierto. No, está bien, que es obvio, pero yo no estoy diciendo que sea falso, lo que dice es solamente que de alguna manera carga el peso de la prueba en el responsable, que es el malo, que es el milico, que es el padre, el marido es el malo. Yo, bueno, pude no darme por enterado. Esa es la... O sea, engancha en el discurso de Alfonsín, digamos, que es un discurso obviamente justificado, útil, necesario en ese momento, pero hasta qué punto no es limitado. ¿Y cómo vos lo...? No, sí es limitado. A mí me interesaba contar la película desde un lugar en el que nunca podrían contarlo a ellos. El enemigo nunca podría hablar desde el lugar de los que no sabían. Y yo me propuse hacer un personaje que realmente no sabía. Realmente no sabía. No se preocupaba por saber. Entonces no sabía. Por algo la hice profesora de historia. Para que incluso en lo que decía en clase se viera cuánto no sabía. O cuánto lo tenía como cuadriculado. Por eso hago que los jóvenes le digan las cosas que le dicen. Yo quería un personaje bastante inocente, en parte por propia voluntad. Por ejemplo, cosas que hacen habitualmente las madres en estos casos. Ella no fue con el marido a buscar la nena, fue el marido solo. Ella quería que le trajeran la nena como si se la trajeran de la nursery. Esto hacen las mujeres, querido. Le dan la responsabilidad al tipo y se quedan en su casa y esperan el bebé que llega del cielo, no de otra mujer al que o se lo sacaron o se lo compraron
o la engañaron. Entonces esto me gustaba este personaje, ambiguo, porque si no son ambiguos no valen la pena, no enterada, que va enterándose, hilando cosas que le pasan. La historia de esa clase de gente me parecía interesante contar, porque es a través de esa clase de gente que se arman las grandes mayorías silenciosas durante las épocas de enorme dictadura, gran peligro. Esa gente la que permite que el mundo siga girando como si no pasara nada. Perdón, ¿qué animal? No les ofrecí nada ni para tomar.